de la palabra de Dios. Éxodo, capítulo 15, del 22 hasta el 26. Dice la palabra de Dios. Moisés hizo partir a los israelitas del mar de Suf y se dirigieron hacia el desierto de Sur. Caminaron 3 días por el desierto sin encontrar agua. Llegaron a Mará, mas no pudieron beber el agua de Mará porque era amarga. Por eso se llama a aquel lugar Mará. El pueblo murmuró contra Moisés diciendo: ¿qué vamos a beber? Entonces Moisés invocó a Yahvé y Yahvé le mostró un madero que Moisés echó al agua y el agua se volvió dulce. Allí le dio decretos y normas y lo puso a prueba. Y dijo: si escuchas atentamente la voz de Yahvé tu Dios y haces lo recto a sus ojos y obedeces sus mandatos y guardas todos sus preceptos, no te afligiré con ninguna de las plagas con que afligí a los egipcios, porque yo soy Yahvé el que te sana. Reciban mucha gracia y paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor. Como dice a través del libro del Deuteronomio, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y bueno, aquí vamos en este momento a alimentar un poco nuestro espíritu con el mensaje de la bendita palabra. Este pasaje se desarrolla mientras el pueblo de Israel inicia su camino por el desierto. Acababan de pasar el Mar Rojo y caminan durante 3 días y ya encuentran una primera dificultad. Claro, en medio del desierto hace mucha sed. Eran muchas las almas que iban atravesando ese camino, no solamente ellos, sino también sus ganados. Y se sienten afligidos, desesperados, porque van caminando 3 días por el desierto y no han encontrado agua. Cuando finalmente llegan a un lugar donde hay agua, no pueden tomarla porque esa agua era amarga. Eso significa la palabra Mará, amargo. Y ese lugar tenía ese nombre precisamente. Mará porque las aguas de ese lugar eran amargas. ¿Y cómo es de importante para nosotros el agua? El agua es vida, el agua purifica, el agua nos limpia, sea nuestro cuerpo. Es muy importante, es muy vital este líquido en nuestras vidas. Y caminar 3 días por medio de un desierto, sin poder disfrutar de este líquido, el pueblo se desesperó y dice que murmuró contra Moisés. Y en la Sagrada Escritura, cuando el pueblo murmuraba contra Moisés o contra Aarón, que eran las 2 personas principales que los iban guiando por el desierto, Yahvé Dios se tomaba esa murmuración también para él. Sí, así cuida el Señor a sus siervos. Así defiende el Señor a quien pone al frente de un proyecto, así no sea el más inteligente, así no sea el más hábil, así no sea el líder que muestre más capacidad. De hecho, Moisés habló de su discapacidad para hablar cuando Yahvé Dios lo llamó a esta tarea tan grande, que era liberar a su pueblo de la esclavitud de Egipto. Pero así
con discapacidad y todo. Yahvé Dios lo señaló. El dedo de Dios, el Espíritu Santo, lo capacitó para obrar prodigios tan grandes como ningún profeta realizó durante toda la historia del pueblo de Israel. Moisés, un hombre tan humilde, dice la palabra de Dios, con el que Yahvé hablaba cara a cara, con toda sinceridad. Pues aquí el Señor, cuando ve que su pueblo se va contra Moisés, que como les digo, también él se lo tomaba personal. Yahvé Dios tiene un gesto muy hermoso y lo saca como de este primer apuro, de los muchos que iba a enfrentar con su pueblo por el desierto. Y es que le muestra un madero. Le muestra un madero y Moisés toma ese madero, lo sumerge en las aguas amargas y el agua se vuelve dulce y el agua se transforma. Y el agua puede ser bebida por el pueblo y por todos los ganados que los acompañaban en esa travesía. Un madero que tipifica y tipificaba en ese tiempo el madero de la cruz, donde el Señor Jesucristo vino a quitar toda la amargura de nuestro corazón, donde vino a impartirnos leyes y normas. Miren que la palabra de Dios dice que en ese lugar, cuando se sanean las aguas, allá Dios les impartió normas y decretos. Les empezó a hablar, los empezó a aconsejar, a instarlos para que fueran obedientes a las normas, a los preceptos del Señor. Y les dice, si son obedientes a mis mandatos, yo no les voy a afligir con todas esas plagas con que afligí al pueblo de Egipto. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros somos desobedientes, vamos a tener unas consecuencias. Y es la enfermedad, y es la dificultad, y es estar apartado del Señor. Porque eso hace el pecado. Hay muchos que no están de acuerdo. Pero la verdad es que la palabra de Dios en varios pasajes nos habla de cómo el pecado crea una brecha. Hay una separación en medio de nosotros y Dios. Hay una separación, se crea una abertura, se rompe la comunión con Dios nuestro Padre. Si el Señor aquí les está diciendo que si son obedientes a su palabra, no los va a afligir con ninguna de las plagas con que afligió a Egipto. ¿Qué es lo contrario entonces de si somos rebeldes a Dios? Si no cumplimos los mandamientos del Señor. Causa-efecto. Yo me rebelo contra Dios y obtengo el pago por mi rebeldía contra Dios, la consecuencia del pecado. Y sigue diciendo que Él es Yahvé el que nos sana. Y a través de que nos dio Dios nuestro Padre la sanación de nuestro espíritu, cuerpo y alma. ¿Dónde fue vencida la enfermedad? ¿Dónde fue vencida la tristeza? ¿Dónde fue vencido el pecado? ¿Dónde fue vencida la condenación? ¿Dónde recibimos nosotros la sanidad de nuestro cuerpo? A través de Jesucristo y su obra en el madero. Ahí nos sanó el Señor. Ahí nos liberó de las enfermedades y de las dolencias. Ahí cargó con todos nuestros pecados.
Miren qué lindo el atributo que Dios se da en este gesto, donde una agua amarga se sanea una vez que Yahvé Dios señala un madero y ese madero es sumergido en las aguas que estaban enfermas, en las aguas que no podían ser tomadas por el pueblo ni por ningún animal. El Señor aquí nos habla de sanidad. En hebreo, Yahvé Rafa, el Dios que nos sana. Por eso hay un angelito que si bien lo tenemos ubicado dentro de los 3 arcángeles, la palabra de Dios no lo señala a él como arcángel, sino como ángel, y es San Rafael. El ángel San Rafael tiene precisamente ese atributo y significa Yahvé sana. San Rafael. Nosotros lo tenemos como arcángel. La palabra de Dios lo designa como un ángel. Y este angelito, con ese atributo de Dios, nos muestra la Sagrada Escritura en el libro de Tobías, que fue el que le trajo precisamente la sanidad a los ojos de Tobit. Tobit había quedado ciego y es el ángel San Rafael el que le trae la sanidad a los ojos de Tobías. Por eso es muy importante que nosotros a través de este pequeño trozo de la Sagrada Escritura liguemos obediencia con curación, obediencia con sanidad. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios claramente nos muestra 3 situaciones por las cuales nosotros podemos enfermarnos. Y una de esas situaciones por las que nosotros nos podemos enfermar es el pecado. El Evangelio de San Juan en el capítulo 5 nos habla de un hombre que estuvo enfermo, postrado por 38 años. Él al pie de una piscina, la piscina de Betesda. Otras versiones bíblicas la llaman la piscina de Bethsata. Y él ahí esperaba a que el ángel del Señor viniera y removiera las aguas, porque el primero de los enfermos que estaban cerca de esa piscina, que se sumergía en las aguas una vez era removida por el ángel. De hecho, el pueblo judío afirma que el ángel que venía a remover esas aguas de la piscina era el ángel Rafael. Es un dato que no está en la Sagrada Escritura, pero que los judíos, con todo el conocimiento que Dios le dio a ellos y que ellos tienen, con el manejo de todo lo que es la historia del pueblo de Israel, ellos afirman que era el ángel Rafael el que venía a mover esas aguas. Pues este hombre que en 38 años no había podido sumergirse de primero en esas aguas cuando eran removidas por el ángel, milagrosamente, misericordiosamente, bondadosamente es sanado por Jesús, sin tenerlo que sumergir en esas aguas. Y este hombre es liberado y después más tarde se encuentra con Jesús en el templo. Y Jesucristo le dice: mira que ya estás sano, no vuelvas a pecar, no sea que te suceda algo peor. Y esta es una advertencia del Señor. No vuelvas a pecar, no sea que te suceda algo peor. Signo de que esa postración, de que esa enfermedad tan larga en su vida,
era consecuencia de un pecado. Mira que ya has sido curado, no vuelvas a pecar, no sea que te suceda algo peor. Juan 5:14. Por eso miremos la importancia. Hay otras situaciones por las que nos podemos enfermar, pero lo que nos atañe en este momento es que es muy importante la obediencia a Dios, el cuidarnos, el ser responsable en las decisiones que tomamos, para que esas consecuencias del pecado no nos enfermen solamente el alma, sino también nuestro cuerpo. Tenemos pues a un Dios, a un Yahvé Rafa, que nos sana, pero que nos advierte que para que no tengamos todas esas aflicciones con las que Él afligió al pueblo idólatra y rebelde de Egipto, nosotros debemos ser obedientes, obedecer a Dios nuestro Padre. Y esto nos va a procurar salvación, liberación, comunión con Dios y también sanidad de nuestro cuerpo. Le damos gracias a Dios por sus consejos, por advertirnos que podemos sufrir las calamidades del pueblo de Egipto si somos rebeldes, si andamos de espaldas a Dios. Él es nuestro protector. De su manito debemos estar adheridos, pegaditos siempre. Le damos gracias a Dios nuestro Padre por su palabra, por ser un Padre que nos aconseja, que nos advierte, por ser un Padre que a través de la obra de la cruz de Cristo nos dio sanidad, nos dio salvación, nos dio liberación y también nos liberó de las garras del enemigo, del adversario, que anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y una de las cosas que él quiere, que el enemigo quiere sembrar en nuestro corazón, es rebeldía contra Dios. Porque sabe que con esa rebeldía Él nos aparta de la comunión con el Señor y que con esa rebeldía también nosotros podemos caer en enfermedad, en desgracia, en oscuridad, en desesperanza, en tristeza. La rebeldía nos enferma. Claro, la rebeldía nos enferma. Por eso, pidámosle a Dios nuestro Padre que nos dé la gracia y la luz del Espíritu Santo, que estemos siempre muy pegaditos al Señor, que seamos unos hijos obedientes y que por el poder del madero en el que Jesucristo nos dio la salvación, nosotros cada día tengamos esa fuente de vida eterna a nuestro alcance. Gracias a Dios que nos cura, gracias a Dios que nos sana. Que sea el Espíritu Santo ayudándonos a conservar esta verdad en nuestro corazón. Que seamos obedientes como fue obediente Jesucristo en el plan redentor del Padre. No se rebeló para nada. Todo lo que el Padre le aconsejó hacer, lo realizó a la perfección, en humildad y en obediencia. Te damos gracias, Padre, porque sabemos que en ti y en la obra de tu Hijo, con la ayuda del Espíritu Santo, con la intercesión de la Santísima Virgen María, de todos los ángeles y de todos los santos, nosotros podemos obtener la sanidad y estar en comunión contigo. Gracias a la obediencia, a la sumisión a tu bendita palabra. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Dios derrame mucha bendición sobre las familias del mundo.